Y esto nos mete con una mirada que me interesa muchísimo tener esta noche, que tiene que ver con también la calidad de esta democracia. Vamos a tener, estamos ya con el periodo democrático más largo de nuestra historia, y de esto se ocupa el ex canciller, politólogo además, Dante Caputo, en su último libro. Buenas noches, Dante, gracias por venir. Gracias, María. Bueno, un poco, el libro arranca con los tiempos de Alfonsín, ¿no? Y habla, sí. pero un poco de sueños frustrados también habla el libro acerca de la democracia que tenemos hoy, ¿no? Son las idas y vueltas de las cuales parecería que no logramos salir de la Argentina. Hay una analogía con el trompo, ¿no? Ajá. Que la Argentina es como un trompo que gira a una velocidad vertiginosamente rápida, pero se desplaza de una manera exasperantemente lenta. Todo pasa todos los días y sucede esto y habla la presidenta y esto y lo demás, y parecería que y después se olvida y vuelven otras cosas urgentes. Mientras todo esto acontece a una velocidad pasmosa, nos damos cuenta que la Argentina ha olvidado el sentido del progreso, de la modernización, del cambio, de la transformación. Y lo que creo que es agotador para algunos argentinos, no para todos, es el eterno retorno. Una vez el péndulo se mueve hacia el populismo, otras veces el péndulo se mueve hacia la dominación del establishment, con disfraces distintos, a veces sin disfraces, como en la época de Videla, y va y viene, y va y viene. Después vamos a conversar con Dante Caputo qué versión de este péndulo le parece que representarían eventualmente Macri y Scioli. Bueno, estamos con Dante Caputo, buenas noches nuevamente, gracias por venir. Contrario. Y bueno, este libro, a mí me sorprendió, el libro Un péndulo austral, Argentina entre el populismo y el establishment, porque Dante Caputo lo aclara en el prólogo, dice, esto no es una memoria, pero es muy vivencial, es un libro muy vivencial respecto de esos comienzos de la democracia, siendo obviamente designado canciller después del primer gobierno de nuestra democracia con Alfonsín, y un poco sobre el final también una mirada de aquello que se pensaba que iba a ser la democracia en el 83 y lo que resulta ser hoy, ¿no? Sí. María, es vivencial por una cuestión que a mí me marcó mucho. Yo tenía una muy buena relación con Ernesto Sábato, con quien conversé muchísimo en mi vida. Y Ernesto solía decir que los grandes temas, sean la guerra, sea los cambios de las sociedades, son muy difíciles para ser relatados si uno no los encarna, si uno no le da el carácter humano que tiene la experiencia de un individuo. Además tiene anécdotas deliciosas en un momento que cuenta que el 30 de octubre, después de ganar las elecciones, Alfonsín, ¿qué les dijo? No tomen nada. No, que se fueran, que no podían beber. Ni una gota de alcohol. Pero Alfonsín tenía esas cosas. Que los manda a la cama sin tomar alcohol. No se les ocurra ni una gota de alcohol. Genial. Estrictamente desobedecido. Estrictamente desobedecido. Bueno, pero un poco hay una reflexión en un momento interesante que dice que con los radicales la historia, o no sé quiénes, han sido mucho más exigentes que con el peronismo. Dice, nosotros los radicales, y al cabo el gobierno de Alfonsín se cae por tres motivos, uno de los cuales por supuesto es el tema de la economía, pero también obediencia a vida, punto final. Y dice, y sin embargo la historia ha sido mucho más exigente con el radicalismo que con el peronismo, al que le perdonó la AAA. Sí. Le perdonó, que no están los indultos. Los indultos de Menem. Casi nada, ¿no? Sí, es así, es así. Yo no creo que esté mal que sea exigente con el radicalismo. Creo que no está tan bien que no sea exigente con las diversas versiones del peronismo. Diversas porque realmente es una especie de hidra el peronismo, ¿no? Una cabeza mira al establishment, otra cabeza mira a la izquierda, otra a los montoneros, otra a los militares. Es decir, es un extraño. Pero el peronismo puede hacer una cantidad de cosas y es socialmente menos sancionado. La sociedad es menos exigente. Eso me preocupa porque genera un conjunto de problemas en la Argentina que son y se demuestra que han sido serios. Bueno, por lo pronto además ahora lo que hay falta, vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero hay falta de alternancia, digamos, en este periodo democrático, vamos a ver... Sí, hay falta de alternancia
pero toda falta. ¿Y cuánto hace que estamos? 89, ¿no? Sí, con el Hace periodo 16 años menos el periodo de la Alianza. Con la Alianza se intentó una alternancia que fracasó rotundamente. Fue un desastre. Y yo formé parte de ese gobierno y esa concepción. Y es ciertamente la acción política que más autocritico de toda mi vida. Ajá, haber formado parte de la alianza. No solo haber formado, sino haber creído Que eso iba a funcionar. que esa reunión de radicalismo y Frente Grande, lo que fuere, iba más lejos de una mera alianza electoral. Yo pensé que se iba a armar una coalición política. Ajá. No. Una alianza electoral. Una sí. alianza de conveniencia electoral que se rompió tan pronto la conveniencia se demostró inviable. Eso hacia adelante, Macri ha sido más claro en el sentido de decir yo no gobierno con nadie, digamos, voy con Sí. los radicales, pero si gana, gana el PRO. Sí, ha sido excepcionalmente claro en ese sentido. ¿Y eso ayuda? Y dependerá del resultado para él, ¿no? Es decir, yo creo que no hay ninguna norma política en la materia. Lo que a mí me gusta más, pero esto es mi gusto, es que yo habría esperado más bien un gobierno de coalición, insisto, no un gobierno de alianza. ¿Por qué un gobierno de coalición? Porque la integración de distintas fuerzas políticas con acentos distintos, con matices distintos, sirven para ejercer cierto control. Probablemente Macri, liberado a sí mismo y a sus economistas, ejerce un tipo de política económica que no va a tener control de otra fuerza política. El radicalismo no va a controlar absolutamente nada. El radicalismo va a estar preocupado para ver si obtiene algunos puestos en algunos lados. El radicalismo no tiene pensamiento hoy en día. La coalición garantizaba que no hubiese un corrimiento excesivo y, sobre todo, lo más peligroso, inviable en el mediano plazo. Inviable porque no puede durar. Porque no tiene mayorías en el Congreso. No tiene además. mayoría, No porque tiene se va a armar el mayoría. lío, porque la conocemos, y ese es el péndulo. Ese es el péndulo, claro. Porque, Van. Ahora, en esta versión argentina entre el populismo y el establishment, ¿Macri es establishment? Tiende a serlo, me parece, ¿no? Es decir, no se presenta como tal, pero ¿cómo se presenta Macri? ¿Cómo se presenta Scioli, María? ¿Qué es Scioli en este populismo versus establishment? Déjame hacer Sí. dos momentos en la reflexión. Primero, para decir quién es cada uno, hay que ver qué dice cada uno. No dicen absolutamente nada. El silencio de los dos principales candidatos a la presidencia de la Nación es impresionante. Pasaron cosas, nada más que este año, pasa lo de Nisman, ni uno ni otro hablaron. Bueno, Macri Pasan cosas internacionales como la cuestión griega, habla la presidenta, ni uno ni otro se expresan. Pasa lo que está sucediendo con el problema de ruptura del Estado de Derecho, la cuestión de la justicia, que es gravísima, Bueno, estamos más grave en que la semana de la marcha con el tema ¿Qué de te los parece? conjueces, ¿no? Que es esta designación y remoción de conjueces por mayoría simple, que es la nueva ley que han sancionado. Y pasan cosas mucho más graves, que es la permanente adaptación en Argentina de la ley a las necesidades del poder. Claro. Con lo cual, la democracia se termina convirtiendo en un proceso meramente electoral. La democracia es el Estado de Derecho. Es el conjunto de normas que dicen cómo funcionas vos con respecto a mí, respecto Sí, al no Estado. es solo votar cada 2 años, no. no te cumple todos los Yo- requisitos de un sistema Yo te democrático. diría que te cumple el 10% de los requisitos. Es imprescindible, obviamente. Es condición necesaria. Necesaria, obviamente. Lejos de ser suficiente, lejos de ser verdad. suficiente. Al punto que en un artículo que publiqué hace un rato Sí. en La Nación, yo hablo del inicio del autoritarismo electoral, ¿no? ¿Dónde estábamos? Estábamos con que no se habían pronunciado los candidatos bueno, no dicen nada. de Scioli y Macri sobre el tema de la justicia, o por lo No menos dicen Macri nada. algo ha dicho, se subió. Bueno, Pero y Scioli defiende. para la sí, pero para la dimensión del problema, para el impacto y repercusión que tiene en la sociedad, el posicionamiento de los candidatos es muy bajo. Sí. Se supondría que, mira, yo no quiero que haya plataformas políticas electorales complejas que ni cumple nadie, Ni nadie lee. ni nadie lee. Dejémosla.
Pero, a ver, ¿cuáles son las 4 cosas Sí, claro. centrales que vas a hacer? ¿Cuáles son las 4 cosas centrales que no vas a hacer? ¿Vas a hacer un ajuste fuerte? Y si haces un ajuste fuerte porque hay que equilibrar la economía, sanearla, lo que quieras, ¿quién paga el esfuerzo del ajuste? Eso lo quiero tener claro. Claro, definiciones, digamos. ¿Vos te diste cuenta que no hay ninguna, ni del lado Macri, ni del lado Scioli, mención a la política económica que van a llevar adelante? Entonces, ¿Y es preocupante. Scioli qué es? ¿Scioli es populismo? ¿Es No, establishment? Scioli es el ropaje del populismo, asume la herencia de este periodo intensamente populista que es el que fue el kirchnerismo. No creo que íntimamente él pertenezca a esa forma de hacer política, y supongo más que si es presidente va poco a poco a abandonar las prácticas kirchneristas, por más que esté Zanini al lado, por más que esté la Cámpora vigilando, por más que hayan dispuesto toda una guardia pretoriana para que no haya desviacionismo sciolista. Desviacionismo sciolista. Va a haber desviacionismo sciolista, Scioli va a gobernar para un determinado lugar y va a ser para un lugar bastante diferente del que manejó el actual gobierno. Y no porque va a ser serio en cambio de la poca seriedad. Va a intentar también la aventura de algún ajuste. ¿Y sabes por qué aventura? Porque además de discutir si los ajustes son buenos o no, porque castigan a muchos y benefician a pocos, el problema político del ajuste es la viabilidad política. ¿Cuánto tiempo aguanta un ajuste en una sociedad como la Argentina? Bueno, es súper interesante el péndulo austral Argentina entre el populismo y el establishment, estas visiones que asoman, insisto, con Dante Caputo en este libro. Lo estoy trayendo un poco más para la actualidad, pero el libro hace un recorrido súper interesante de los años de Alfonsín, de lo que fue Alfonsín. Yo a veces me pongo a pensar y muchas de las cuestiones que estamos discutiendo hoy son cuestiones que en su momento Alfonsín había planteado, ¿no? Y vos sabés, María, que en realidad el recuerdo de esos momentos no está hecho por reconstruir historias, sino porque en esos momentos vivimos cosas parecidas a las que vivimos hoy, opciones parecidas a las que vivimos hoy, y repeticiones que no cesan. Se nos repite el fracaso, se nos repite la desilusión. Hay mucha gente que está muy contenta con todo lo que pasa, serán 40% de los argentinos. Enhorabuena para ellos que descansan en cierta tranquilidad mental. Hay otros que estamos angustiados de ver una Argentina que no cambia, que no progresa, una Argentina que no tiene ni historia ni sueño para el futuro. Vos viste que yo hablo mucho de eso. Cuando no tenés una historia que te empuja, seguimos discutiendo si Rosas o Sarmiento. Mirá, los americanos, que no son tontos, por eso hicieron el imperio que hicieron, inventaron la historia de vuelta. Dijeron, esta es nuestra historia. Y si no es la verdad, no importa. Precisamos una historia que nos empuje, que crearon el mito de las cosas que pasaron. Y cuando conoces bien Estados Unidos, te das cuenta que reinventaron. Y del otro lado, no solo empujaron con la historia, empezaron a atraer con el mito del sueño americano. El otro día Barack Obama hizo un discurso maravilloso sobre eso. Ahora, ¿en qué lugar se reinserta Argentina internacionalmente, no? Hacia adelante también, pensando, digo, ha sido una época en la que para los norteamericanos o para los europeos, muchos miran a Argentina y lo ubican al lado de Venezuela. En algún momento vos planteaste que el ejemplo del autoritarismo electoralista más extremo es el caso de Venezuela. ¿Qué pasa en esa línea, digamos, Ecuador? Bolivia no sé, parecía que no, pero ya no. ¿Qué pasa en el sentido de lo que hay que hacer o qué es lo que va? ¿Hacia dónde va? Y no sé, yo sospecho que tanto en el caso Scioli como en el caso Macri, la política exterior va a ser mejor que la que hubo ahora. Porque, por una razón meramente lógica, es casi imposible que sea peor. ¿Y por qué fue tan mala esta? Dios sabrá. ¿Pero en qué sentido? Pero es la ausencia total. Por ausencia. Pero es la no política exterior. Ajá. Es la no política exterior. Pero mira, si vos querés agarrar una serie de indicadores, pasaban presidentes que salteaban la Argentina. La visita de líderes y mandatarios, jefes de Estado, jefes de gobierno, grandes personalidades del mundo durante los últimos 12 años. Bueno, salvo Putin y el premier chino, ¿no? ¿Qué te parece? Bárbaro. Pero esta era una Argentina visitada por líderes de Estados Unidos, líderes de Europa, y además no en visitas grupales
porque había Mercosur o porque había tal otra cosa, UNASUR. No, en visitas individuales. ¿Cuántos presidentes latinoamericanos vinieron a visitarnos en visitas de Estado bilateral? No ha habido. La política exterior argentina ausente. Yo pasé un largo tiempo trabajando en Naciones Unidas, trabajando en la OEA. Antes, y no te digo solo con el gobierno de Alfonsín, antes la opinión argentina contaba. Cuando ibas a una votación, siempre había 3 o 4 países a los cuales, de los países en vías de desarrollo, como quieras llamarlo, eran consultados porque te daban una idea de cómo venía la mano, ¿no? Era un muestreo, Sí. Un sondeo por ahí. Argentina ahora no existe, no existe. Y el tema con Venezuela de cómo se ha declinado la posibilidad de de plantear temas vinculados a derechos humanos, respeto a los opositores, con los opositores encarcelados. Digo, tenemos los principales organismos de derechos humanos del mundo, Human Rights Watch, en fin, planteando problemáticas María, la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo humano que termina asimilando las cosas más impresionantemente absurdas? Este señor, Maduro, se paseó un montón de días con un pajarito sobre la cabeza. Le hablaba Chávez. Después le hablaba a Chávez, después veía figuras de Chávez por todos lados. Basta, digamos, alguien que hace eso, yo no discuto ni de política económica, ni de política internacional. Ese es un universo que está totalmente perdido, está totalmente enloquecido el personaje y está conduciendo a su país a lo que ya es realidad hoy, un desastre. ¿Cómo es posible que nos olvidemos de quiénes son estos personajes? Es increíble la capacidad de procesamiento que tiene la sociedad, ¿no? La sucesión de datos, la sucesión de noticias que te van borrando los impactos precedentes, los impactos de ayer. Para no perdernos de vista los impactos de ayer, yo les recomiendo. Es una lectura muy amena. Le comentaba antes de empezar la charla fuera de cámara a Dante Caputo que es una lectura, digo, no es académica, tampoco es una lectura súper amena la que arroja el libro El péndulo austral y una mirada muy interesante, Argentina entre el populismo y el establishment. Buenas noches, gracias Dante por haber venido. Gracias, María.